Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde sea y a la hora que sea que nos estén escuchando el día de hoy. Bienvenidos sean a su podcast El Charre. Me presento, mi nombre es Eric Barahona y el día de hoy me acompaña Ela Masacado, Ariel Bordillo y Jonathan Rivera. Antes de empezar a desarrollar este primer episodio, solo queremos mencionarles que este proyecto lo afrontamos con la máxima motivación y compromiso posible, dejando en claro desde el primer momento que no somos expertos en nada, pero no por ello vendremos aquí a hablar cosas sin sentido. El motivo simplemente es tener una conversación desde el punto de vista crítico y reflexivo sobre los temas de la actualidad en Honduras o del mundo en general, y también invitarles a que ustedes sean parte de este pequeño espacio apoyándonos con su opinión en la caja de comentarios. Y antes de poder empezar con ese primer episodio, Elaman, te quiero hacer una pregunta súper importante. Man, ¿a usted ser tu propio jefe? Mira, dependiendo, porque si lo que me vas a proponer es algo tipo Forex o Herbalife, pues ni mucho, ¿no? No es nada de eso, pero no sé si te diste cuenta, loco. Esta semana en Honduras que salió una noticia acerca de una financiera que se llamaba Corium. Fíjate que sí, un día viendo las noticias, pude ver algo sobre eso porque mire que un montón de gente se estaba manifestando en Choloma, que incluso hasta le habían quebrado, creo que los virus a unos carros de la policía y les habían punchado unas llantas. Entonces, no sé vos qué pudiste, qué sabés. Sí, fíjate No. que a mí también me llamó la atención eso, pero hay otro punto que es más llamativo a mi parecer, que estos manes supuestamente como que le ofrecían a la gente que deseaba invertir con ellos una rentabilidad semanal del 5%, lo que equivale al 20% mensual, imagínate. Y todavía les aseguraban que su inversión iba a ser recuperada entre los primeros 5 meses, man. E incluso les aseguraban ganancias después de este periodo. Pero bueno, se escucha tan bueno para ser verdad, si te soy honesto. Esa es la información que a nosotros nos llega hasta aquí en España. No sé cómo será la realidad allá en Honduras. Te lo diré, aquí nosotros lo vemos desde dos puntos de vista, desde qué hace el Estado para proteger a la persona y qué hacen las personas por necesidad realmente. Como dice Helaman, las personas se tomaron la carretera, quebraron los vidrios del Ministerio Público, de la ATIC, de que eso que es la Agencia Técnica de Investigación Criminal, quienes se encargaron de intervenir esta financiera o denominada financiera, que lo que realmente estaba haciendo era estafando a la gente, como decimos Eric, ofreciendo un 20% de interés mensual, cosa que ningún banco hace, ninguna financiera te presta ese monto, que a todas luces carecía de legalidad. Sin embargo, la gente por desconocimiento, por ignorancia, confiaba en esta persona. Y este es un modelo del cual aquí en el país te lo diré, Eric, no es primera vez que sucede. Primera vez que el Estado interviene a tiempo, te voy a comentar. Porque anteriormente ya han habido muchos proyectos y sin temor a decirlo, con conocimiento te lo digo, o sea, existió en su momento un proyecto donde tal y cual comenzaste vos tu introducción preguntando a Helaman si quería ser su propio jefe, así te abordaban en las calles. Quieres ser tu propio jefe, trabaja comprando y vendiendo divisas. Pero realmente lo que hacían era pedirte tu dinero para en un par de meses desaparecer del país y irse con todo tu dinero. Realmente esto tiene un análisis mucho más profundo, ya que, como te digo, aquí hay un desconocimiento grande de la población en cuanto a temas financieros. Pero no sé, quiero también darle la palabra a Ariel, a ver qué opina él sobre cómo lo vio él también estando aquí en Honduras. A ver, justamente de eso estábamos hablando antes de empezar a hacer este proyecto. Y como les dije, o sea, yo vi dos versiones. Pues una de las personas que sí se estaban quejando de la estafa que se estaba dando de esta empresa, entre comillas. Y lo otro de las personas que sí estaban viendo como los, digamos, los retornos, pero puede ser algo más como un placebo, pues, porque cuando vos miras dinero fácil, ¿qué es lo que vos haces? No lo sacás, seguís invirtiendo. Como las casas de apuesta, pues, tal cual, vos cuando miras el dinero fácil, querés seguir haciendo de eso para poder tener más retorno y alimentar ese problema, digamos. Entonces, cuando yo vi la noticia, me acordé de todos los esquemas piramidales que han existido y el más famoso que es el caso Forex, ¿va?
que llegaban las personas y te decían, no, que vas a invertir en divisas y que con eso vas a estar ganando. Y era una total mentira porque, o sea, vas a ganar, pero en base a meter gente. Y otro punto que también me gustaría que se aclarara es por qué hasta ahorita se hace esto. Si es algo que hemos visto durante todos los años. Sí, con respecto a tu pregunta de que por qué hasta ahora se interviene o por qué hasta ahora el Estado accionó contra esta empresa, realmente es bien difícil el accionar del Estado porque como te explicaba anteriormente, estas empresas o vamos a poner entre comillas empresas porque realmente muchas de ellas ni siquiera están constituidas como tales porque se presentan al público como una empresa estable financieramente o constituida, pero realmente son ficticias. Entonces, cuando el Estado empieza a actuar cuando existe una denuncia y la denuncia por lo general se da cuando la estafa ya se realizó, cuando la gente ya perdió todo su dinero. Entonces, el Estado no puede accionar previo a una denuncia, sin una denuncia previa, perdón. Entonces, en este caso accionaron porque hay una institución aquí en el país llamada la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, que es la encargada de velar y de supervisar lo que es la banca nacional. Cuando en esta empresa empezó a mover capital en exagerados, a mover mucho dinero en los bancos, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros en el mes de diciembre decide visitar a esta empresa y preguntarle por sus movimientos financieros. Sin embargo, esta empresa no puede justificar los ingresos que está teniendo ni los movimientos financieros que tiene. Es por ello que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros se ve obligada a reportar este movimiento al Ministerio Público, quien es el ente encargado de investigar, que es lo que vos me decías. Entonces, por primera vez, el Estado interviene a tiempo, pero porque hay una denuncia antes de que se cometiera el fraude. Pero Eric, creo que nos podría compartir también de algo que él opina. Sí, porque por ejemplo, man, como te digo, yo me puse a investigar acerca de este caso porque sí me llamó la atención porque fue lo primero que saltó en lo que son las redes sociales, pues era la noticia primicia. Entonces a mí lo que yo no entiendo es, por ejemplo, esta financiera tiene más de 6 años de operación. Están funcionando ahí en Honduras. Empezó en San Pedro Sula. Al parecer en 2023 fue como que tuvo ese boom y empezó a expandirse, por ejemplo, a Choloma, a Villanueva, a La Lima, a Puerto Cortés. Incluso ya estaba en Copán, Santa Bárbara y otros departamentos. Entonces, imagínate, 6 años de operación y hasta ahorita que se pongan a investigarlo. O sea, los dejaron trabajar supuestamente incluso sin los permisos de trabajo, permisos de operaciones requeridos, man. O sea, está súper extraño. A mí me gustaba lo que decía Jonathan para poder ayudarte a responder tu pregunta. ¿Por qué los dejaron operar tanto? Y es algo que tiene que ver también con lo que decía Ariel. Al tratarse como de un esquema piramidal, recordemos, vaya, cómo es la construcción de una pirámide. Va siendo como de manera gradual, va de poco a poco. Entonces, si vos vas construyendo estas cosas de poco a poco, es normal que al principio no sean tan notorias, ¿me entendés? Entonces, ya al final, cuando van alcanzando como un tope, es que ya van como notándose mucho, ¿verdad? Claro, y otra onda que también me llama la atención es que esos manes utilizaban lo que se llama, o bueno, lo que se conoce como el esquema Ponzi, que supuestamente es un tipo de fraude en el cual esas personas consiguen pagar los intereses de la inversión a través del dinero invertido de otra gente. O sea, estos manes estaban haciendo como un bucle prácticamente del dinero, man, de otra gente que decidía invertir fuertes cantidades, porque sí, tenemos entendido de que se empezaba con que con 2.500 lempiras, me dijiste, ¿verdad? Sí, mira, eso es interesante porque uno dice, qué bueno para ser cierto, porque te voy a decir una cosa, ¿cuáles eran los requisitos para número uno de esos que vos decís? Solo ocupaba 2.500 lempiras. El DNI o identidad. Y número 3, un beneficiario. Solo eso. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Pues chica, con un poquito de atención, ¿cómo te vas a dar cuenta que eso es cierto? Y no te explican, o sea, no te dan ni siquiera una explicación de a dónde iba a pagar ese dinero, en qué se iba a invertir. Sí, tal cual, y me gustó la frase que utilizaste. Nada es tan bueno para ser cierto. Y partiendo de esa idea, creo de que es común que nosotros, el dinero fácil no existe.
Y eso hay que dejarlo bien en claro. Y volviendo a la idea inicial que les decía, la falta de educación financiera que tenemos en nuestro país, creo que aquí no es de con los cuatro, a pesar de que Heraman y Eric se encuentran viviendo en España, Ariel y mi persona estamos aquí en Honduras y estudiamos los cuatro aquí en Honduras. Ninguno de nosotros podemos decir que tenemos una educación financiera la suficiente como para enfrentarnos al mundo financiero y decir voy a invertir mi dinero acá y estar seguro en lo que estoy invirtiendo. No, es gracias a que nosotros mismos, a nuestra necesidad, hemos ido investigando. Sin embargo, como dice Helaman, si en un lugar te dicen, hey, dame tu dinero, solo préstame tu identidad y un amigo tuyo y yo te voy a dar dinero por eso que estás haciendo. La gente, lastimosamente en nuestro país, cae en este tipo de estafas, porque al final eso fue una estafa. Él me planteaba al principio de que él lo vio en las noticias y era gente protestando en las calles, pero no era en contra de la empresa, sino a favor de la empresa. La gente estaba en contra de que el gobierno haya intervenido a esta empresa, porque decían, la empresa funciona, la empresa me está pagando, pero ¿hasta qué punto? Y aquí es donde nosotros tenemos que poner en contexto a lo que nos están escuchando. Esta empresa, según declaraciones del Ministerio Público, era una empresa que estaba en planes de huir del país, de sacar todo el capital que la gente había invertido y depositarlo en cuentas bancarias extranjeras. ¿Cuál es el peligro de esto? De que el dinero se hubiese perdido y no hubiera con qué pagado a la gente. Entonces, es bien complejo este sistema piramidal, como estamos diciendo desde el principio, no es viejo, viene de hace mucho tiempo, pero mucha gente que fue estafada en este momento también fue estafada anteriormente. Ajá, pero vaya, acabas de decir algo bien importante que creo que mucha gente no lo sabe, que si esta empresa se hubiese ido al gobierno, le hubiese tocado pagarle a esta persona, en teoría, ¿verdad? Entonces, ¿no crees que el gobierno accionó de manera adecuada para evitarse esa deuda de pagar? O sea, que la razón fundamental para poder intervenir fue esa, no como ir y decir, pucha, mire que mis compatriotas, mis ciudadanos están haciendo eso. No, yo no les voy a pagar ni un 5 y por eso mejor me pongo ahorita a las pilas y acciono para que se haga esto, porque otra cosa también es la parte de la investigación que decía Elaman, que el inicio no es como así nada más de ir a poner tu denuncia y de inmediato, boom, te cae toda la ATI y toda la policía, ¿no? Sino que es un proceso gradual que se debe ir construyendo, se debe crear un caso y que todo eso debe tener su fundamento para poder hacer el trabajo adecuado. Eso por un lado. Por el otro lado, la parte de Corium, la empresa como tal, es cierto, ya han habido más empresas que han llegado aquí al país y que han hecho este tipo de estafas hace como 20, 30 años, quizás más, no sé. Entonces, ya las personas, es triste de que venga, porque va a volver otra empresa, eso no nos podemos negar, porque es lo que decía Jonathan también, el nivel de educación, si nuestro nivel de educación está tan bajo, va a venir otra empresa con otra idea revolucionaria y va a decir, no, dinero fácil, inviertan tanto y solo, creo que ni siquiera les van a pedir tantas cosas, va a ser algo mucho más sencillo y va a volver a pasar lo mismo. Yo estaba viendo el caso de un señor que vendió todo su ganado, vacas, caballos, sus tierras, invirtió como 200,000 pesos, creo, y ahora lo va a perder todo por hacer este tipo de inversiones tan raras. Justo estaba leyendo ahorita de una señora que, perdón, que invirtió 30,000 lempiras y solo tenía un retorno de 3,000 lempiras. O sea, Fíjate que eso es uno de los grandes problemas que tenemos en Honduras, man. No tenemos esa educación financiera de la que estamos hablando en estos momentos, pero desde pequeño. Porque vaya, por ejemplo, Ariel y yo asistimos juntos tanto a la escuela y al colegio. Y yo no recuerdo de que tuviésemos una clase en la que nos enseñaran a cómo manejar nuestro dinero, a qué hacer con nuestro dinero, ¿me entendés? ¿Qué podríamos hacer para conservarlo mejor, para no gastarlo de manera errónea? Y no sé, desconozco a día de hoy si todavía siguen sin existir ese tipo de asignatura en las escuelas, porque para mí esto es súper importante y es porque quizá una de las razones por la cual la gente se cree estos cuentos fáciles, digamos, estas historias de, no, vení, vas a invertir aquí, te van a retornar esta X cantidad de dinero, vas a salir ganando, pues no, aquí no hay pérdida. Entonces creo que es uno de los problemas
en los que todavía deberíamos de resolver. Ajá, ¿qué va a pasar con esta gente? ¿Qué va a pasar con la gente que invirtió su dinero? No sé, ¿qué han escuchado ustedes? Pues partiendo de esa idea, Eric, y contestando tu pregunta de que decimos de que yo sé que ya no estás aquí en el país, ¿qué ha cambiado en cuanto a la educación sobre este tema? La verdad, nada. Lastimosamente nada. Inclusive también poniendo en contexto a la gente que nos escucha, Eric y yo fuimos compañeros en la universidad de la Facultad de Derecho y aún dentro de la facultad tampoco recibimos una educación financiera para decir nosotros lo que planteamos al principio, qué hacer con mi dinero. No hemos recibido ese tipo de educación y hasta la fecha sigue este mismo patrón repitiéndose. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, ¿qué va a pasar con la gente? Aquí entra un tema bien delicado y es que el Estado, al ser el garante de tus derechos, el Estado, al estar obligado a brindarte la seguridad jurídica de tu inversión y todo eso, es obligado también a actuar en este tipo de situaciones. Ustedes planteaban, ¿por qué hasta ahorita se actúa el Estado y no anteriormente cuando estas empresas tienen años de estar funcionando? Y aquí quiero también fomentar lo que es la denuncia, el tema de la denuncia, el denunciar a tiempo. En este caso, el Estado pudo intervenir gracias a que la Comisión Nacional de Banca e Seguros detectó que había movimientos financieros por parte de una empresa, la cual no estaba registrada ni como banco, ni como financiera, ni siquiera como una cooperativa. Entonces, desde ahí estamos viendo un accionar del parte de las instituciones del Estado correcto, pero previo a una denuncia. A los que nos escuchan desde entrada se los decimos, si ustedes le ofrecen un negocio el cual les dicen solo meta su dinero, si no tiene que hacer nada, no tiene que trabajar, no tiene, una nueva que ha salido, que te pagan por ver videos. O sea, se lo digo a la persona realmente, pongámonos a analizar. ¿Quién te paga por hacer nada? Nadie. Entonces, desde ahí nosotros fomentamos también que el Estado actúe a tiempo si nosotros denunciamos también a tiempo. No, y el Estado va a perder cuando nosotros también callamos. Después venimos y decimos, es que el Estado no hizo nada, sí, pero porque nosotros tampoco hicimos nada, no denunciamos antes de que nos estafaran, porque no tenemos esa capacidad de darnos cuenta de que nos están estafando porque no preguntamos. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esta gente? Hasta el momento, según las declaraciones del Ministerio Público, se incautaron a esta empresa alrededor de 400 y pico millones de lempiras en sus cuentas de banco, dinero que se encontró en efectivo en las diferentes sucursales en las que operaban en todo el territorio nacional. De este dinero se va a procurar devolverle su inversión a todas las personas que lo metieron. Ahora bien, ¿qué pasa, Jonathan, si se acaban los 400 millones y todavía sigue gente sin que se le pague? Entre el Estado. ¿Será el Estado el que es obligado a poner de su dinero, de los impuestos que nosotros pagamos, para que esta gente no pierda? Justo, no justo, realmente que nosotros paguemos por lo que la gente en su ignorancia lo hizo, porque realmente esto es por desconocimiento que la gente metió su dinero, pero el Estado es el garante de la seguridad económica de las personas. Entonces, esto es lo que va a ocurrir ahorita. Al final esta gente va a recuperar su dinero, pero aquí también se ve el Estado obligado a lo siguiente, no solo a actuar, Eric, Ejelaman y Ariel, sino también el Estado con este caso que acaba de pasar, se da cuenta que es un momento, que el país se encuentra un momento crítico, donde la gente, por necesidad, por quererlo fácil y por desconocimiento, por falta de educación, pasan este tipo de cosas. Entonces ahora el Estado tiene que ver en qué está enfocando. Ahora tenemos que educar a nuestro pueblo. ¿Te estás dando cuenta de que el pueblo cae por falta de conocimiento? Educarlo. Empezar a meter la educación financiera en la escuela, como decía Eric, en la universidad. No solo eso, prever las estafas. No solo caer a las empresas e incautarles su dinero. No, educar a tu pueblo. Solo para complementar lo que decía, ¿verdad? Bueno, en mi opinión, yo sé que muchos de los que nos están escuchando van a diferir conmigo, pero yo no estoy de acuerdo en que el Estado tenga que hacer dicha evolución al tratarse de una actividad que no está regulada. Y si lo podemos decir así de claro, es ilegal. Entonces, a mi parecer, yo se los comentaba antes de empezar esto, ¿qué mensaje le vamos a dar a la gente? Que si ustedes están metiendo el dinero en cosas que no son legales o que por desconocimiento no lo sabían y lo pierden, nosotros vamos a venir y darles de vuelta su dinero. Porque al final, como dijiste vos, ¿verdad?
¿quiénes van a terminar pagando esas cuentas perdidas? Los hondureños que están pagando sus impuestos, los hondureños que trabajan, los hondureños que creen que el éxito viene de trabajar día a día, ¿me entendés? No aquel que cree que porque le entrego dinero a alguien más me lo va a multiplicar como que fuera la fuente de, no sé, de los deseos o algo así, algo tan sencillo, ¿verdad? Y sobre eso, pues, ¿qué nos queda también? Fijarnos en eso, de que la educación, el modelo educativo no está enfocado en la finanza. Eso es muy cierto porque creo que, si no me equivoco, nosotros tres compartimos el mismo ámbito educativo, la misma universidad, no lo voy a mencionar, pero sí me recuerdo muy bien que en la carrera en que yo estudiaba, por lo menos hasta las últimas clases, se enseñaba un poco más de lo que era ya la educación financiera, la generación de empresas, las licitaciones, todo ese tipo de cosas que, a mi opinión, se deberían ir enseñando de manera gradual desde la escuela, ¿verdad? Tampoco no caer en tecnicismo ni esas cosas, pero sí de manera básica cómo puedes ahorrar, cómo puedes pagar tus impuestos, porque eso, se lo preguntas a una persona en la calle, no va a saber cómo hacerlo. Ok, sí, yo quiero agregar tres cosas, porque creo que están saliendo los temas por sí solos. Y se lo voy a mencionar para que no lo olviden. Uno, la cuestión legal. O sea, para que una empresa opere, debe tener su constitución como empresa, tiene que presentarse, tener sus documentos, el de permiso de operación, debe tener toda esa documentación. Y cuando vos te acercas a una empresa, siempre te ponen ahí como los documentos casi a la puerta para que lo veas. A lo que quiero llegar con esto, pues, si esta empresa realmente era ilegal, ¿quién les permitió empezar? ¿Cómo se permitió que eso se trabajara? Eso lo dejo ahí para que lo piensen. El segundo, la parte del gobierno. Sí, yo puedo entender a Elman que diga eso, que no, que el gobierno no debería, porque cada quien debe saber, pero, man, son cosas que no pasan y la verdad en este punto yo sí digo, no hay que culpar a la víctima, ¿no? Esto es un problema muy complejo que parece un chiste porque han salido un montón de memes de Breaking Bad con el pisto ahí, con el dinero y uno lo quiere echar en los de 500 encima, pero la verdad es una cosa bien compleja porque todo esto viene desde abajo, de la parte educacional, ¿va? Y estas personas ya saben cómo es la mente de las personas, tienen una ludopatía y por eso se aprovechan de esas cosas. Y la otra, el punto que tiene que ver con lo que acabo de decir, es la parte de educación. Porque lo que sí es cierto es que nosotros tenemos carreras distintas, pero me estoy dando cuenta de que no estamos teniendo la misma calidad, digamos, entre comillas, de educación, porque yo sí recibí ciertas clases de contabilidad, ciertas clases como de inversión, una de banca y seguros tuve hace tiempo, pero porque es lo que yo estudié. O sea, te pones a imaginar que eso, si vos quieres saber de esas cosas, tenés que estudiar esa carrera como tal. Y siento que debería ser como una clase general de primaria, secundaria, de inversión financiera básica, cómo invertir tu dinero. No cuando ya llegas a la universidad y que te zampen como decimos, la clase ahí, que ahí sí ya se paya con esos adultos. Eso tiene que ser como la educación sexual, algo que se debe hacer desde pequeño. Sí, y quizás para agregar también, ¿a ustedes creen que al gobierno le conviene tener gente educada? ¿Le conviene tener un pueblo educado que sepa sobre estas cosas? ¿En serio ustedes creen eso? Espérate. Ese es un tema bien fuerte, pero creo que yo no te iba a decir Ya sé que es un tema fuerte, pero bueno, antes de que sigamos, pues Jonathan tiene su opinión. Sí, la verdad es que acabas de tirar uno de los temas más controversiales en los que podríamos tener en este podcast. Y yo solo voy a dar la frase histórica que se ha utilizado, que no hay peor enemigo de un Estado que un pueblo educado. Y creo que eso es lo que más podría dejarlo yo con eso. Referente y que creo que va a ser un buen tema para poderlo desarrollar quizá en el otro episodio, es más, lo vamos a ir guardando porque muy buen tema. Ahora bien, con respecto a lo que decía Ariel, ¿cómo es que ese tipo de empresas funciona? Porque como decía él y ponía el ejemplo, tiene que estar constituida, tiene que tener sus escrituras, tiene que tener
su registro tributario nacional, conocido como RTN aquí en el país, que es para pagar impuestos, su permiso de operación por parte de la municipalidad. Y sí, o sea, con todas estas que menciona Ariel, realmente esta empresa las tenía. Esta empresa estaba constituida, esta empresa pagaba sus impuestos, esta empresa tenía su permiso de operación, pero aquí entramos en lo que yo les explicaba anteriormente. Es el rubro para el cual uno se va a dedicar. Si yo quiero poner una empresa, una financiera, pero aquí vamos a aclarar ciertos temas. Corium no era una financiera. Y eso hay que dejarlo bien y claro a las personas que nos escuchan. Corium no era una financiera. Financiera es aquel ente que te presta dinero por un objeto. O sea, yo te financio algo por algo material o te hago un préstamo personal. El banco también hace préstamo, pero lo que sean los bancos y las financieras, antes de ser constituidas, se someten a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros a cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, tener un respaldo económico de por si en algún dado caso vos llegas a quiebra. Este respaldo económico es para que vos podrás cubrir no la inversión, sino el dinero que metieron tus cuentavientes a tu institución. Ahora bien, estaba constituida, tenía su personalidad jurídica, pero como una empresa mercantil. ¿Qué es una empresa mercantil? Para los que nos están escuchando, empresa mercantil es aquella que se dedica al lucro, o sea, a vender. Venden un producto o venden un servicio. Así se constituyó Corio. Esa era la finalidad que ellos tenían, vender o prestar un servicio. Sin embargo, esa es la forma en cómo ellos se constituyeron. ¿Cómo consiguen su permiso de operación por parte de la municipalidad? Le dicen, a la alcaldía le dicen, municipalidad, yo soy una empresa que vengo a prestar un servicio. Entonces, el derecho les asiste. Es su derecho tener un permiso de operación y la alcaldía no se los puede negar. La alcaldía les extiende el permiso de operación. Entonces, ellos empiezan a operar, a funcionar bajo y se presentan al Estado como yo soy una empresa mercantil. Así se presentaron al Estado. Así le dijeron al gobierno, eso soy yo. Pero a la gente le dijeron, somos inversionistas. Dame tu dinero que yo lo pongo a trabajar en el extranjero. Ahí es donde yo me pregunto, esa era tu finalidad y tu finalidad no era vender o prestar un servicio. En ningún momento era captar dinero. Vos no sos un ente autorizado para captar dinero. Desde ahí es donde nos damos cuenta que Corio estaba actuando de manera ilegal, contraria a la norma, contraria a la ley, porque la ley ya establece a qué se va a dedicar cada rubro y qué lo va a regular. Pero Corio, queriendo engañar a la gente, y como también ahí mismo yo estaría diciendo, queriendo engañar al gobierno, queriéndole hacer creer al gobierno que su función es una, pero lo que están haciendo es otra, y creyendo ellos que nadie se va a dar cuenta, empezaron a trabajar de esta manera. Por eso es que es bien importante aquí y sería bueno que realmente, como pasó esta vez, se siga repitiendo, o sea, que el Estado actúe en tiempo y en forma, porque cuando los bancos reportan, porque lo más seguro, o sea, desconozco el caso a profundidad, pero mi análisis jurídico, siendo abogado, yo podría decir, aquí lo que pasó fue que algún banco le reportó a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, comisión, fíjate que esta empresa está moviendo demasiado dinero. Es una empresa mercantil y no parece que fuera mercantil. No justifican el dinero que están moviendo aquí en el banco. No lo pueden justificar. Entonces vino la Comisión Nacional de Bancas y Seguros ante una denuncia del banco, fue a esta empresa y le dice, ¿ustedes por qué depositan tanto dinero en el banco? Necesito que me presten su documentación. La empresa le presta la documentación y es donde la comisión dice, pero ustedes son una empresa mercantil, porque están agarrando dinero de la gente. Si eso no, nosotros no le hemos autorizado a ustedes a agarrar dinero de la gente. Vino esta empresa y empezó a esconder documentación. Como les comento, esto fue el mes de diciembre. El mes de diciembre, ahorita abril, esta empresa continuó operaciones, pero según las investigaciones, esta empresa ya estaba empezando a hacer movimientos para huir del país, porque ya sabía que el gobierno estaba sobre ella. Las instituciones encargadas de investigar y perseguir ya estaban sobre ella.
Pero antes de que huyera, el Ministerio Público investiga, se da cuenta que aquí hay un posible fraude, ¡pum!, actúan, intervienen a la institución. Entonces, partiendo de la primera pregunta que vos decías, ¿cómo es que este tipo de empresas funcionan o llegan a tener legalmente su personería jurídica o tienen su permiso de operación? Ah, porque el derecho les asiste. Ahora bien, utilizar la ley de buena forma o querer engañar. Esta empresa quería engañar y por eso es que el gobierno se logró dar cuenta. Pero hay muchas otras empresas que por eso empezamos diciendo, hay empresas, y Forex fue una de ellas, que ni siquiera operaban aquí en el país. Eran empresas disque extranjeras, pero tenían gente trabajando aquí en el país y te decían, es que esta empresa está ubicada en Estados Unidos, te decían. ¿Y cómo? Entonces, ¿vos cómo investigabas eso? Y yo le pregunto, ¿cómo te puede proteger el Estado ante eso? No puede. Simplemente ahí es donde caes vos ante una estafa por no asesorarte. Sí, 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 sí. Man, pero yo creo que aquí estamos siendo como detectives, bo, porque eso es un vacío legal, man. Eso es un vacío legal, lo de la creación de empresas. Porque yo, cualquiera de nosotros puede ir y voy a hacer mi empresa mercantil y la puedo ya hacer una financiera, digamos. Un vacío legal porque yo si quiero hago la maldad como esta gente, digamos. No, espérame, no, ahí sí te voy a corregir. No, no hay un vacío legal, no, la ley ahí es bien clara y está bien establecido cada rubro. Que vos querés, que, por ejemplo, que Corium se las quiso tirar de vivos y ellos creyeron que, ay, yo creo que el Estado esto no lo supervisa, yo me voy a registrar como mercantil, pero voy a hacer operaciones financieras. Pero pasó. No, pero mira, no, a dónde llegamos, Por a eso. que van Entonces sí presos. había un vacío como tal. Sí, No, claro. no hay un vacío, Claro. porque aquí hubo la comisión de un delito. Ujú. Aquí hay una comisión de un delito. Entonces, no hay un vacío legal. Un vacío legal es que yo puedo hacer la cosa y la ley no puede hacer nada, porque yo encontré la forma de cómo engañar al Estado y el Estado dice, y a este cómo lo castigo, si no existen No, leyes pues sí. para castigarlo. Pero en este caso sí hay leyes para castigar a Corium y por eso le confiscaron su cuenta. Por eso los dueños de Corium van a ir presos. Pero, ¿Por qué? Porque hay una man, comisión de un delito. pero no hubiese sido más sencillo, porque voy a decir que esto fue diciembre y ya es abril. Bueno, ya es mayo prácticamente, ya es mayo, ya 5 o 6 meses de lo que pasó en diciembre, es lo que vos decías. Pero no hubiese sido más sencillo que al momento de que estas personas hubiesen constituido su empresa, el Estado o la Cámara de Comercio en ese caso, hubiese dicho, voy a poner a investigar a ver si es cierto que esta empresa se dedica a esto. O sea, desde el inicio, no hasta ahorita. Vos puedes decir, no, no hay vacío, te doy la razón, pero ¿por qué no efectuar o no ejecutar las acciones en el debido tiempo del inicio, en el momento de la constitución e investigar eso? Espérame, perdón, antes de que le contesté a Ariel, o sea, lo que dice ese man tiene sentido porque, por ejemplo, lo que yo tengo entendido es que esos manes de Corium empezaron a hacer como una fuerte campaña a través de las redes sociales, ¿me entendés? Sí, Empezaron a sí, sí. promocionarse, Ya estaba empezaron eso, a sí. empezaron a llamar la atención de la gente a través de las diferentes redes sociales como TikTok, Facebook, me imagino, Instagram y demás. Entonces la gente se sintió atraída a esto y es por eso que al parecer la mayoría de la gente que ha invertido en esta financiera, bueno, nosotros le decimos financiera porque así lo vimos en los títulos, ¿verdad? Vos decís que no es una financiera, pero nosotros lo decimos así, que la mayoría de gente, ex empleados de maquilas o pequeños inversores, porque quizá ellos vieron este anuncio y dijeron, aquí puedo invertir y aquí puedo sacar más dinero del que estoy invirtiendo. Entonces, y la gente como quizá no investigó, se dejó llevar por esa publicidad engañosa, Educación, digámosla, sí. ajá, que vieron, pues bueno, voy a invertir quizá si mis 5,000, mis 10,000 empiras o quizás más. Ya sé que a final de mes voy a obtener un retorno del 20% como ellos lo prometían. Nada más para añadir lo que Eric decía también y lo de Ariel, ¿por qué esta empresa se constituye? También está la pregunta, ¿por qué a ellos les dieron un permiso de operación? Bueno, aclarando lo que decía el alcalde de Choloma, que fue únicamente donde se le extendió el permiso de operación porque Corium en sí se extiende en varios departamentos. Él dice, no, yo fui a la Comisión Nacional de Banco y Seguro, voy
investigo, pregunto a esta empresa y qué es lo que me dicen ellos. No, que la responsabilidad de la gente ahí es meter su pisto donde ellos quieran. ¿Que era lo correcto? Yo creo que no. Pero también Ujú. ese es el deber de la gente también, como preguntarse en qué voy a meter mi dinero, en lo que decían ustedes, qué es lo que está respaldando las ganancias de todas estas, de toda esta empresa, o sea, qué están vendiendo, en qué se está metiendo el dinero, porque una manera fácil de ganar, como lo decía vos, Eric, es siempre hablarle a la gente de cosas complicadas que no entiende, pero que le parecen atractivas en el oído, ¿verdad? Entonces ahí la gente va rapidito y dice, ah, pues chica, esto se escucha muy bueno y entonces voy, aunque no lo entienda, aunque no sepa de qué está hablando, pues. Quiero decir algo para después darle la palabra a Yonda, porque veo que está picado con ganas de sí, soltar una tiradera. Tire. Pero lo que voy a decir creo que le va a servir como una base. A ver, y vos me vas a corregir, Jonathan. En Honduras se ha hecho más sencillo el proceso de crear una empresa. Creo que todavía está vigente mi empresa en línea, ¿verdad, Jonathan? Ok, ya no. Bueno, No, es uno menos. bueno, en su momento vos podías crear una empresa solo con tu DNI, RTN y con las personas que llegasen a ser tus socios y el aporte. Pagabas tú lo que costaba la documentación y todo eso, 700, 800 lempiras, y ya te daban tu documentación. Cuando se podía hacer en línea, vos podías poner como a qué rubro se iba a especificar tu empresa, ¿no? Podías poner lo que vos quisieras, pues. Entonces, a eso voy con lo que yo le decía a Jonathan. Entonces, si las personas podían hacer eso, si querían, perdón, si querían lo podían hacer y dedicarse realmente a hacer otra cosa. Eso solo para poner como la base de lo que va a hablar este brother. Sí, ok, mira, hay que dejar claro en dos cosas. Vos partías de una idea que decías, ¿por qué no se investiga que realmente se dediquen a lo que ellos declaran? Si yo declaro que soy mercantil, voy a dedicarme a supervisar que realmente lo que está haciendo que tu actividad sea mercantil. Ok, mira, y como decía vos, es muy fácil poner una empresa, sí, porque es un derecho. Yo no puedo coartar tu derecho a emprender, yo no puedo coartar tu derecho de invertir, yo no puedo coartar tu derecho de expresión, son derechos que a vos te asisten. Entonces, si yo vengo y yo digo, y siempre se va a presumir la buena fe. En la buena fe, en la buena fe, el buen actuar. Si vos venís y Ariel, por ejemplo, quiere poner una empresa de venta de videojuegos, y vos me decís, Jonathan, yo quiero constituir una empresa, me buscas como abogado, quiero constituir una empresa para venta de videojuegos, yo creo en tu buena fe. El Estado va a creer en tu buena fe, porque es tu derecho de poner una empresa. Porque el Estado siempre va a ver a las personas recordad, las leyes están hechas para que la gente, para regular el comportamiento de las personas. Entonces, si yo tengo una ley que a vos te prohíbe hacer algo, yo espero que vos la respetes, no que la vas a contradecir. Entonces, si a vos te estoy diciendo, ok, la ley te dice que si vos vas a ser mercantil es porque tu actividad va a ser mercantil, yo creo que vos la vas a cumplir. Entonces, yo nunca, Sí. entonces, si el Estado anda encima de toda, mira, a diario son miles de empresas las que se constituyen, porque en todo el país, a todo el mundo se le ocurre, en el país, a todos los hondureños se nos ocurre cada día una idea diferente de qué negocio poner. Uy, yo tengo una idea, voy a poner este negocio y voy a poner la empresa, y va y busca un abogado, se asesora y le dice al abogado, quiero poner una venta de baleadas. Va el abogado, lo constituye, le da la empresa, pone la empresa junto y todo eso. Como te digo, siempre se cree en la buena fe. Ahora bien, y aquí volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos damos cuenta de que una empresa no se dedica a lo que está haciendo? Miren ustedes, la mentira, como que hemos dicho de gente vieja, la mentira tiene pies cortos. Esta empresa creyó, o no sé, voy a suponer, creyó de que nadie se iba a dar cuenta de lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, cuando vos estás haciendo un acto ilícito, o sea, un acto contrario a la ley, siempre sale a la luz. Porque cuando vos estás haciendo un acto contrario a la ley, tus ingresos no son justificables. Si esta empresa, por ejemplo, se hubiera dedicado a vender mochilas y de repente dice, tengo más de 450 millones de lempiras, tuve que haber vendido alrededor de 1.000 millones de mochilas, pero solo tenemos 9 millones de hondureños. Entonces, desde ahí vos empezás a decir, aquí no cuadran los números. Las matemáticas son exactas aquí. Entonces,
partiendo de la pregunta como me decía, ¿por qué se le permite a la persona y no un vacío legal? No, porque la ley está hecha para cumplirse. La gente dice, la ley es para romperse. No, corrección, la ley está hecha para cumplirse. Si vos la rompes, tenés tus consecuencias. Es un castigo. Entonces, vuelvo y repito, o sea, la Quorium se establece como una empresa mercantil. ¿Por qué la municipalidad le da el permiso? Porque ellos se presentaron a la alcaldía diciéndole, somos una empresa mercantil, entonces la alcaldía está obligada, si cumple los requisitos, va. Pero ¿cuáles son los requisitos, por ejemplo, para un permiso de operación? Contar con instalaciones físicas, tu RTN, tener tu solvencia municipal, o sea, que estés al día con tus impuestos municipales, y otro, por ejemplo, que estés control de ambiente, dependiendo de tu rubro, va teniendo más requisitos el permiso de operación. Pero si vos cumplís con ese requisito, la alcaldía no te lo puede impedir. Si vos estás haciendo algo contrario a la ley, la alcaldía no es un ente autorizado para perseguir el delito. El único ente autorizado en el país para perseguir el delito es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público puede actuar por dos maneras: a través de una denuncia o puede hacerlo de oficio. De oficio es que el Ministerio Público se da cuenta de que una empresa está cometiendo un delito y sin necesidad de una denuncia, investiga. Vos me decís, ¿por qué empezaron a investigar desde diciembre y hasta ahorita en abril? Actúan, porque toda persona, yo no puedo venir y denunciar a Eric, por ejemplo, decir, Eric me está robando y el Ministerio Público lo va a detener el mero día que yo puse la denuncia. No, tienen que investigar si Eric me robó o no me robó. Entonces, en estos 6 meses, el Ministerio Público se dedicó a investigar a qué se dedicaba esta empresa. Investigaron en qué estaba constituida, a qué se dedicaba su rubro, cuántas personas habían, cuántas cuentas de banco tenían, cuánto dinero tenían, quiénes eran sus dueños, quiénes eran sus inversionistas, y actuaron a tiempo, pero actuaron. Es bien difícil ustedes estar encima de todas las empresas que se crean en el país, porque son miles. Como les digo ahorita, cada hondureño tenemos una idea diferente todos los días de cómo una empresa. Son miles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y vuelvo a lo que decía anteriormente. Nosotros como hondureños, como buenos hondureños, detectamos cuestiones que están contrarias a la ley, poner al tanto al Estado. Decirle al gobierno, miren, esta empresa. Y creo que aquí también, no sé si ustedes recuerdan, vamos a traer a colación una noticia que pasó hace unos meses atrás. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta por las noticias que había también una empresa de turismo que se había dedicado a estafar aquí a las personas en el país. ¿Qué pasó con esta empresa? Era una empresa constituida mercantilmente que vendía paquetes de viaje. Ojo, hasta ahí todo normal. Su local era de venta de viajes. Su rubro era venta de viajes. Nada que ver con Quorium, para que veamos las similitudes. Por eso la traigo a colación. O sea, ellos sí se estaban dedicando a lo que le dijeron al Estado que se iban a dedicar. ¿Qué es lo que pasaba? Le agarraban las tarjetas de crédito o de débito a las personas y vaciaban sus cuentas. Entonces, ¿cómo pudo actuar el Estado? Porque una de las personas a la que le hicieron eso, fomentando la denuncia, se apersonó al Ministerio Público, puso una denuncia, mire, esta empresa tal me acaba de hacer esto. El Ministerio Público empieza a investigar, se dan cuenta que no es la primera vez, sino que ya van varios hondureños que fueron estafados de la misma forma, pero que muchos perdieron su dinero y se quedaron callados y no hicieron nada, pero el Ministerio Público actuó y se pudo detener a la persona que era el dueño de esta empresa, y esta persona se le obligó a pagar a todas las personas a las que había estafado. La ley está hecha para cumplirse y no para romperse. Si vos vas a poner una empresa y decís que te vas a dedicar a la venta o a la prestación de servicios, dedícate a eso. No hagas cosas contrarias porque tarde o temprano la ley te va a caer. Si vos querés hacer una empresa financiera, anda a la Comisión Nacional de Bancas y Seguridad a que te cubra. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar con este man? El que es el representante legal de Inversiones Quorium. Creo que se llama Juan Velázquez, ¿verdad? Fue en la casa de él donde se encontraron 125 millones de lempiras en cajas de plástico, si no tengo, así lo tengo entendido correctamente, ¿verdad? Y lo conté a mí personalmente, así como lo ves, solo me recuerda algo. Creo que a todos nos va a recordar algo, solo las caletas. ¿Y quiénes manejaban las caletas? Los narcos. Y no estoy diciendo que hay una semejanza, pero que se trata de un negocio ilícito
desde lejos se nota. Sí, porque incluso el man estaba viendo unas declaraciones que dijo de que la gente podría seguir confiando en ellos, de que ellos no iban a cerrar, de que iban a seguir haciendo que su trabajo normalmente. Entonces es como, ¿qué onda? La gente va a seguir creyendo, debería de creerle la gente Iván o Velázquez no. Ajá. Y va, estaba poniendo a otro brother. sí, A ver, sí. yo les hago una pregunta aquí a los tres. Yo les voy a hacer una pregunta aquí a los tres. Si vienen ustedes tres y quieren poner una empresa, supongamos la misma Corium, donde la gente invierte su dinero, 10,000 empiras mensuales, y ustedes le prometen 3,000 empiras mensuales, ¿qué hacen ustedes para cumplirle a esa persona? Como yo financiera. Ajá, ¿cómo vos, siendo realista, y esto por qué se lo pregunto? Porque ayer, el viernes, no sé el momento en que estén escuchando este podcast, pero en esta semana que ocurrió todo esto en un programa televisivo de nuestro país, estuvo el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro y él decía, en mis años que tengo de perseguir, de velar por de manera financiera, estar encima de los bancos y todo eso, jamás en mi vida había visto una rentabilidad tan alta en una empresa. Y a mí solo me sospecha algo, o que esto es ilícito o una estafa, pero ni aún ilícito, dijo él, porque muchas empresas que se han dedicado a hacer cosas ilícitas no tienen una rentabilidad tan alta, como decía Eric, del 20% mensual. O sea, era prácticamente meter tu dinero y dedicarte a no trabajar, a sentarte en tu cama, a esperar que mensualmente yo te voy a pagar por hacer nada. Mira, de Corium, si bien es cierto, su representante dice, no se preocupe, vamos a continuar. Vamos a ver si ahora que vos ya sabes que para poder continuar tenés que someterte a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros te va a pedir un respaldo económico, por si esto ya, si vos tenés 20 personas cada persona mete 10,000 empiras, estamos hablando de 200,000 empiras, mínimo vos tenés que tener esos 200,000 empiras por si estas personas, por si vos te vas a quiebra y poder devolverle su dinero. Vamos a ver si lo tienen, que no creo que lo tengan. Para empezar, una, dos, vamos a ver si ellos son capaces de empezar a pagar los impuestos. Eso es una pantalla de humo. Cuando te dicen que ya van a continuar, es para que la gente se les baje como ese ardor, ese calor del momento, pero en realidad ellos ya están afuera prácticamente. Ellos decían de que también, no sé si estoy mal, pero que esas inversiones estaban trabajando en Estados Unidos, en Canadá, en España y que próximamente se iban a mover, no sé si era Qatar. Imagínate, todavía tenían planes a futuro para seguir continuando y hacer esto, pues. Mano, y lo triste es que buscaban a la gente más humilde, o pucho, y la gente humilde, ¿qué puede hacer con eso? En esa cuestión, yo creo que es lo más fácil que hacen porque algo que vos vas a notar de esas personas, que número uno, que son, perdón, hacia los que de repente tienen inversiones ahí o algo, o han perdido dinero con eso, son fáciles de engañar. Ellos tienden a tener esa facilidad también de ir recomendando a la gente. Entonces, así te vas haciendo de muchos clientes. O sea, al principio yo sé que de repente ellos no llamaban tanto la atención porque estaban en Facebook, porque estaban en Instagram. Y se los digo porque al momento de hacer, vaya, lo que pude investigar de la empresa rápido aquí, ellos no tenían ninguna red social, ninguna página web, ni nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como dicen, la publicidad la mejor publicidad es la que va de boca en boca. Sí, Entonces yo vengo y yo le digo, yo sé que si yo te digo a vos, Eric, por ejemplo, mira, deposité 10,000 y ya saqué 15,000. Claro, yo caigo también, pues. porque es tu alero, lo conoces. Claro, Exacto. confío en este man y veo que, es cierto, este man la otra vez invirtió que 10,000 y ya sacó ganancia de eso. Pues entonces, bueno, yo también tengo lo mismo. Voy yo también, recomendame o asesorame con eso y pues invierto mi dinero también, pues. Sí, y vos ya vas decolado y le venís a decir a Jonathan y a Ariel y ahí estamos todos después invirtiendo en Corio. Sí. O sea, a la primera persona que metió su dinero en Corium, te lo puedo asegurar que le fue muy bien, muy, muy bien. Pero ¿qué va a pasar ahora con el último? El última persona que fue a meter su dinero. Que eso es lo que el Estado tiene que prever, ¿verdad? Como les digo, o sea, creo que estamos en un momento crucial en el que
esto vino a evidenciar el desconocimiento que tenemos, no solo la gente que metió su dinero, ustedes, se los digo, a nosotros mismos. Entonces, creo que es justo, un momento justo, me voy a poner un poquito poético, en la historia para cambiar. Creo que es el momento exacto para empezar a cambiar la situación. Creo que nosotros, que somos personas, bueno, en este caso Eric y Helaman, que se encuentran fuera del país, pero su familia están aquí en Honduras, sería bueno que empecemos nosotros a fomentar a que la gente de manera autodidacta empiece a aprender un poquito de finanzas. Y eso lo digo también a nosotros cuatro. O sea, realmente creo que estamos en obligación personal de capacitarnos a ustedes, de indagar, de investigar. Y se los digo, para que esto no nos vuelva a pasar en el país, si yo algo no me lo sé, lo pregunto. Por ejemplo, Ariel es mercadólogo y si yo algo en cuestiones de publicidad no las manejo, yo a quien me voy a buscar es a él para que él me asesore, pues, porque desconozco completamente la materia. Entonces, creo que empezar a cambiar la mentalidad de las personas, tanto la nuestra, de que para que esto no se vuelva a repetir, tenemos que estar más pendientes ustedes de no dejarnos guiar por la persona, pero como dijo Ariel hace poco, tú utilizó una palabra, cae como anillo al dedo. Hay personas que son ludópatas, o sea, viven de la mentira y realmente engañan hasta la persona que se la crea más viva o más chispa, como decimos aquí en Honduras. Pero con esto yo, para concluir de mi parte, yo creo que podría decir que rescato dos cosas. Una, que qué bueno que pasó esto. No, o sea, me da pesar por la persona, pero qué bueno que pasó esto. Qué bueno que está fuera. No, Qué No, bueno que no, no, pasó no, no. porque nos dio el tema para hablar. Sí, o sea, no, pero A tiempo para invertir. también. Ajá, Pero qué bueno que pasó esto, porque esto trajo el tema a colación. Esto hizo que la gente se diera cuenta de cómo hay empresas que engañan. Y dos, qué bueno que el Estado actuó a tiempo. Esto y rescato algo de esto. De esto rescatamos que la institucionalidad está funcionando o podría ser unos rasgos de que la institucionalidad comience a funcionar o esperamos que así como actuaron ahorita, actúen en el futuro. Y esto es un llamado a los funcionarios de nuestro país diciéndoles, así se tiene que actuar. O tienen que actuar no es una forma política, te lo diré, independientemente quién sea la persona que esté en el poder. O sea, por favor, o sea, se lo pedimos a quien sea que nos gobierne. Así se tiene que actuar. A tiempo, antes que la gente pierda su dinero. Porque te lo digo, si esta empresa se va del país y mueve el dinero a bancos extranjeros, se perdió ese dinero. golpe. No Exactamente. a la persona que usted, a todos nosotros, porque nosotros A todos, porque ese dinero lo pagamos nosotros, correcto. Y con otra cosa que quiero concluir, que lo he estado diciendo durante el transcurso de este podcast, es fomentemos la denuncia. Si ustedes están viendo de que algo no está bien, denuncien. Primero denuncien. Dos, asesórense. Y tres, no se presten para estafas, hombre. O sea, si algo está demasiado bueno, no es cierto. Yo solo para concluir, apoyar lo que decía Jonathan, por favor, revisen bien qué van a meter su dinero, solo para terminar, porque está eso, mucho de lo que leían en redes sociales, que siempre están como culpando al gobierno de turno se ha actuado a favor de lo que era en contra de lo que era una estafa. Investiguen bien en qué están metiendo su dinero, no todo es malo. Número dos, si ustedes miran que las empresas no dan ni un servicio, no promocionan ningún producto físico o algo, aunque sea un escoba, un recogedor, o sea, pónganse a ver. Y si les pide que recluten, que traigan más gente, que con esas falsas promesas de ganar mucho dinero y de que puede ser tu jefe, ahí se dan cuenta que por ahí no es. Entonces, con eso quiero terminar ya. igual yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Recalcar, hacer énfasis en investigar, educarse mucho mejor, específicamente en este tipo de temas, porque es un dinero que nos cuesta, pues, obtener estas grandes cantidades, este ahorro que quizá lo pudiste haber utilizado para algo o lo estabas guardando para otra cosa y que lo vayas a perder de esa manera, pues sí, sí tiene que doler y lastimosamente pasó y esperemos que no se vuelva a repetir.
y vean y escuchen el Charre Podcast. Muchas gracias, amigo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Suscríbanse. Hasta luego. 1 hora justo.